agradecidos con el Señor en esta mañana. Bueno, estamos en el mes de Dios hará mucho más. ¿Y cuántos creen que Dios hará mucho más en sus vidas? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hará mucho más en su familia? Amén. ¿Cuántos creen que Dios hará mucho más en nuestra nación? Amén. ¿Verdad? El mucho más de Dios nos demuestra su poder para renovar, para restaurar, para hacer cosas nuevas en nuestras vidas, ¿verdad? Abriendo caminos donde no los hay, pero también nos reafirma su fidelidad, demostrándonos que Él nos sostiene, demostrándonos que Él nos da siempre una segunda oportunidad. Ahora vamos a Juan, capítulo 21. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios amado. Te damos gloria, honra y alabanza. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar en este lugar, por habernos ayudado a venir, Señor, a estar aquí. Mi Dios amado, te pido, Espíritu Santo, que seas tú colocando en nuestras vidas corazones sensibles a tu palabra, Señor, y que esta semilla, Señor, germine en nuestros corazones y dé fruto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y la prédica de hoy la he titulado Dios lo hará otra vez. Y acabamos de leer una historia donde vemos que los discípulos y Pedro estaban viviendo un momento difícil, ¿verdad? Una situación fuerte. Pero lo importante es que aunque ellos estaban viviendo crisis, Dios siempre es especialista en convertir esas crisis en algo extraordinario. Ellos estaban pasando por una profunda tristeza, por un profundo dolor, se encontraban en depresión, en desánimo, por todo lo que había ocurrido, por todos los sucesos por los que ellos acababan de atravesar, como fue la pérdida de su maestro, el cual fue crucificado en una cruz de una manera sumamente humillante. A raíz de esto, también dentro de esos sucesos encontramos la traición de uno de ellos, que fue Judas, y ellos se encontraban escondidos porque había una persecución hacia los discípulos de Jesús y ellos se habían escondido. Y así sucedieron una cantidad de eventos que los llevó a ellos a
a encontrarse desanimados, a encontrarse decepcionados, a encontrarse tristes. Y aunque Pedro no traicionó a Jesús, Pedro era uno de los discípulos más comprometidos que Jesús tenía. Él le negó 3 veces. Pedro, el que caminó con él sobre las aguas, el que lo vio hacer milagros como la multiplicación de los panes y los peces. Pedro, el que lo vio calmar la tempestad, el que lo vio resucitar a Lázaro. Ese Pedro lo había negado 3 veces. Y nosotros en nuestras vidas quizás no lo hemos negado en algún momento de nuestras vidas con nuestros labios, pero sí muchas veces lo hemos negado con actitudes, con pensamientos, con acciones, con palabras. Pero lo importante de eso es que aunque nosotros le fallamos al Señor, Él siempre nos da una esperanza, y es que ese llamado de Dios va por encima de nuestras debilidades, va por encima de nuestras imperfecciones, porque es el Señor quien nos perfecciona y nos hace llegar a nuestro destino. Pedro dice: me voy a pescar. Él decide irse a ese lugar de donde Dios lo había sacado. Dios sacó a Pedro de la pesca, pero él decide regresar. Él dice: yo me voy al lugar donde yo estaba antes de que Jesús me llamara. Yo me voy lejos del lugar del llamado, lejos del lugar del propósito. Dios me llamó para darme un propósito y un destino, pero ya Él no está, lo he perdido todo, me encuentro solo. Y hoy yo decido sacar mi barca, hoy yo decido sacar mis redes, dijo Pedro, y él se fue. Pero lo más impactante que podemos observar en este pasaje es que él decide irse a pescar, y cuando tú eres una persona de influencia, vas a arrastrar a otras personas contigo, sea para bien o sea para mal. Porque observamos en esta lectura que los discípulos le dijeron: vamos contigo. Ellos decidieron irse a ese lugar de donde Jesús los había sacado, aunque sabemos que ahí habían personas que no eran pescadores, como lo eran Natanael y Tomás. Ellos no eran pescadores, pero aun cuando ellos no eran pescadores, ellos decidieron seguir a Pedro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando somos una persona de influencia, porque vamos a llevarnos a otro a lugares, si es para bien, nos los vamos a llevar con nosotros, pero también si es para mal, nosotros nos vamos a llevar a las personas que nosotros tenemos alrededor, a esas personas que sienten admiración por nosotros. Nosotros sin querer vamos a llevarlos a ellos hacia donde nosotros vamos. Y cuando nos desanimamos y nos movemos de ese lugar donde Dios nos colocó, van a comenzar a llamar esos amigos o esas amigas que tú tenías cuando no conocías a Jesús. Esas personas con las que tú hacías cosas que a Dios no le agradaban, esas personas van a comenzar a llamarte, van a comenzar a llamarte personas con las que tú tenías años que no conversabas. Y ahí es cuando en nuestras vidas se tiene que prender una alarma. En nuestras vidas se levantan las alertas que te dicen, te tienen que decir de dónde Dios te sacó, para dónde te llamó y a qué te llamó. Son 3 cosas que nosotros tenemos que tener bien claras en ese momento, porque los momentos de desánimo, los momentos de tristeza van a venir a nuestras vidas. Ahora, la cosa es cómo nosotros vamos a afrontar esos momentos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo lo que el Señor nos ha entregado? Porque cada uno de nosotros tenemos un conocimiento que Dios nos ha entregado. Tengamos un mes en la iglesia, tengamos 5 años, tengamos 15 días, ya en ese tiempo nosotros tenemos un conocimiento que el Señor nos ha entregado. Y nosotros vamos a decidir en ese tiempo qué vamos a hacer
ante los momentos de desafío, ante los momentos de dificultad, ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha entregado? ¿Nos vamos a devolver? ¿Nos vamos a ir atrás? ¿O vamos a avanzar? ¿Vamos a confiar de que aunque nosotros no tengamos la fuerza, de que aunque nosotros nos sintamos cansados, porque en muchas oportunidades nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, sentimos que queremos tirar todo en medio de esa situación difícil y le decimos, Señor, levántame tú, porque en mis fuerzas yo no lo puedo hacer. Yo no puedo levantarme, yo no puedo continuar, pero yo sé, yo he creído en ti, yo he creído que tú puedes levantarme y que tú puedes sacarme de esta situación por más difícil que sea. Y en Lucas 5, nosotros vemos en este pasaje, es el pasaje que nos habla de la pesca milagrosa, y es el momento donde la primera vez que Jesús llamó a Pedro. Dice que Pedro se encontraba agotado, él había estado trabajando toda la noche y no había pescado nada. Pero en la mañana Jesús llega ahí a la orilla de la playa y él ve a los pescadores que estaban limpiando sus redes y lavando sus barcas. Ellos estaban cansados, estaban agotados por todo el trabajo que ellos habían realizado durante toda la noche, pero que no había rendido ningún fruto. ¿Y qué pasa? Jesús le dice a Pedro que le preste su barca y él se quedó en la orilla oyendo la palabra del Señor. Y es que muchas veces Jesús va a llegar a nuestras vidas en el momento que tú y yo no hemos pescado nada, en el momento en el que nuestra barca se encuentra vacía. Porque saben que muchas veces, o muchas de las personas que están aquí, cuando estaban con las barcas llenas, cuando estaban viviendo buenos momentos con sus barcas, cuando estaban, digamos, viviendo el éxito, se olvidaron de Jesús, lo sacaron de su barca. Pero hoy, cuando tu barca se encuentra vacía, hoy tú sí decides dejar subir a Jesús a tu barca. ¿Y qué hubiese pasado si Pedro hubiese pescado esa noche? Si él hubiese pescado esa noche, su barca hubiese estado llena y él hubiese estado ocupado y él no iba a detenerse a escuchar la palabra del Señor. Por eso es que cada situación que ocurre en nuestras vidas, por muy dolorosa que sea, cada situación tiene un propósito y tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces Jesús sube a la barca de Pedro y él comienza a dar una enseñanza, él comienza a predicar. ¿Por qué Jesús no le concedió el milagro a Pedro de inmediato? Porque lo que nos prepara a nosotros para recibir el milagro es la palabra de Dios. Dice la palabra que él primeramente enseñó y luego que él enseñó, él lo llamó y le dijo: boga mar adentro, vete a las profundidades. Todo fue hecho por la palabra y el Señor le da una instrucción a Pedro y le dice que se vaya a las profundidades. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: sal de la orilla y vete a las profundidades. Porque es en las profundidades, es ahí donde se presentan esos vientos huracanados, es allí donde vemos esas tormentas, donde nosotros vamos a ver cómo el Señor nos va a rescatar, cómo el Señor nos va a librar de toda situación por la que nosotros estemos atravesando. Nosotros no nos podemos quedar en el problema. Muchas veces nos encerramos como el avestruz, metemos la cabeza allí y me quedo ahí encerrada en el problema, y aunque sé que Dios lo va a hacer, yo digo: Señor, sé que lo vas a hacer, pero ¿hay realmente la confianza en ese momento de que Dios lo va a hacer? Y tiene Dios que venir, tiene Dios que intervenir en nuestras vidas y decirte: muévete, sal de ahí, porque ahí no vas a conseguir nada. Haz
mi obra avanza hacia lo que yo te he llamado, van a venir situaciones que nos van a distraer, van a venir situaciones que nos van a querer sacar del llamado, que nos van a querer sacar del propósito. El año 2025 ha sido un año muy fuerte para todos. Yo creo que se podrán contar las personas, me atrevo a decir que creo que el 90% de los que estamos aquí hemos vivido situaciones difíciles, pero también podemos decir que de cada situación el Señor nos ha librado con vida, que de cada situación el Señor nos ha entregado la victoria. Entonces Pedro se encontraba cansado, se encontraba deprimido, pero él dispuso su corazón para escuchar a Jesús. Él escuchó la palabra y nosotros debemos valorar la palabra, porque es la palabra la que nos va a sostener en esos momentos difíciles. Él obedeció a la palabra de Jesús. Jesús le dijo: echa la red a la derecha. Él pudo decir: no, Señor, yo estuve toda la noche pescando y no obtuve nada. Pero él no cuestionó la orden del Señor. Él obedeció. Él dijo: en tu palabra he trabajado toda la noche, pero ha sido en vano, pero yo voy a lanzar la red en tu palabra, porque es en la palabra del Señor que nosotros vamos a vencer los obstáculos, que nosotros vamos a cruzar los mares, que el Señor va a abrir mares en medio del desierto. Es el Señor el que va a mostrar su mano poderosa, y es la palabra la que nos va a sostener en esos momentos difíciles. Uno de los clásicos cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos sentimos abatidos, es decir: ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto, no hay más nada para mí, ya yo hice lo que tenía que hacer, me voy. Todos en algún momento hemos estado en ese lugar, pero hoy Dios te dice: yo te doy la fortaleza, yo te doy mi mano, yo soy tu ayuda, yo soy quien te sostiene, yo soy quien te levanta. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque vamos a escuchar esa voz del enemigo que nos dice: tú no sirves para eso, ¿qué haces ahí? Vuelve atrás, eso no es para ti. ¿No te das cuenta de todo lo que ha venido a tu vida desde que tú estás en ese lugar? Nosotros tenemos que levantarnos en ese momento y declarar las palabras que el Señor nos ha entregado. Hay una palabra que el Señor me entregó esta semana y es: someteos pues a Dios. Muchas veces decimos resistir al diablo, pero primero te tienes que someter. Porque tú no puedes resistir, pero si tú no te sometes a Dios no va a pasar nada. Primeramente, someteos pues a Dios, y Él, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Porque nosotros también vamos a escuchar esa voz del enemigo, esa voz que nos quiere decir: ¿para qué continúas ahí? Si estás cansada, ¿para qué sigues? No, acuéstate, descansa, tómate un tiempo de relax. ¿Para qué vas a orar? Si estás cansada. Vamos a escuchar todas esas voces, pero nosotros tenemos que sobreponernos. Por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Y aunque tú y yo no tengamos la fuerza, el Señor nos da la fortaleza en esta mañana para que nosotros nos levantemos y para que nosotros avancemos. Mire, Pedro había pescado durante años. Él quizás dijo: bueno, yo no he perdido la costumbre. Cuando nosotros tenemos experiencia en algo, nosotros nos sentimos sobrados, ¿sí o no? Cuando usted es bueno en el canto, cuando usted es bueno en el deporte, pero si Dios nos sacó de ese lugar, aunque tú seas bueno en eso, tú debes entender que hay algo mejor para ti. Que si el Señor te sacó de ese lugar, aunque tú te encontrabas disfrutando de buena situación económica, de buena situación familiar, si el Señor te sacó de ese lugar, es porque Él tiene un plan mayor, es porque Él tiene un propósito más grande que el que tú puedes tener. Dice su palabra que sus planes para nosotros son mucho mayores que los que nosotros deseamos. Si nosotros deseamos para nosotros, para nuestra familia,
cosas buenas. Imagínense lo que el Señor desea para nosotros. Él lo va a hacer otra vez. Así como lo ha hecho con todos los hombres y mujeres de la Biblia, así lo va a hacer con nosotros. Él nos va a levantar y Él nos va a llevar a nuestro destino profético. Él nos va a llevar al cumplimiento de nuestro propósito por encima de nosotros, porque a veces no queremos, pero aún por encima de nosotros el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted fue llamado, porque usted fue escogido, porque sobre usted hay un sello, y es el sello del Espíritu Santo que mora en su vida. Es el sello del Espíritu Santo el que te levanta, el que te da la fuerza, el que coloca un fuego en tu corazón, el que hace que tu fe comience a arder, que te levantes en fe, que te levantes no en tu fuerza, sino que te levantes en la fe, confiando en que Él es quien lo va a hacer. Muchas veces volvemos a lo habitual, después de una decepción, después de una desilusión, después de estar sumergido en una depresión. Nosotros volvemos a lo habitual, volvemos a esos métodos antiguos. Pero ninguno de esos métodos funciona sin Jesús. Cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Cada uno de nosotros sabe de dónde Dios lo sacó. En cada uno de ustedes o de nosotros hay un testimonio vivo de que usted quizás en este momento no está en el lugar donde quiere estar, pero usted no está en el lugar donde usted empezó. Y con el favor y la gracia de Dios, usted llegará al lugar que Dios diseñó para su vida. Y en el versículo 4 leemos que dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, cuando ya Jesús llega y nos presenta una nueva oportunidad, cuando ya nosotros creemos que todo está perdido, que no hay una luz al final del túnel, allí se presenta Jesús con esa luz gloriosa, con esa luz majestuosa, y te muestra que hay salida para cada situación en tu vida. Él nos presenta formas inesperadas y nos indica dónde lanzar la red. Él nos da instrucciones. Él le dice a Pedro: echa la red a la derecha. Pedro obedeció, pero él miró más allá de sus ojos físicos. Él miró con los ojos de la fe. Él dice: en lo natural no había nada. En lo natural el mar se encontraba vacío, pero yo hoy voy a lanzar la red en tu palabra. Y es que en la palabra de Dios todo es posible. En la palabra de Dios no hay fracasos. En la palabra de Dios no hay enfermedad. En la palabra de Dios no hay estancamiento. En la palabra de Dios todo es posible. Hay sanidad, hay liberación, hay restauración, y vemos los milagros sobrenaturales de Jesús actuar en nuestras vidas. Nadie que ha obedecido a Jesús ha terminado sus días en vergüenza. ¿Vamos a ser probados? Sí. ¿Vamos a tener ataques? ¿Vamos a tener luchas? Sí. Pero al final, los que nos criticaron, los que no creyeron en nosotros, los que te menospreciaron, todos aquellos que se burlaron de ti en un momento, tendrán que decir: Dios está con él. Dios está con ella, porque su poder, su gloria se ha manifestado en su vida, y no solo en su vida, se ha manifestado en su familia, se va a manifestar en sus generaciones, se va a manifestar en todas las personas que están a su alrededor, porque tú eres luz, y donde Dios te colocó, aún ahí si hay todo está lleno de tinieblas, tu luz va a resplandecer, porque es la luz de Jesús en ti la que va a obrar. Pedro lanzó la red y fueron tantos los peces que tuvieron que pedir ayuda. Dice que tuvieron que llamar otras barcas para que los viniesen a ayudar. Y lo que Dios va a hacer, lo que viene, es tan grande que vamos a tener que pedir ayuda para todo lo que el Señor nos va a entregar. Aunque el enemigo hoy te quiera demostrar lo contrario, el Señor tiene
cuando Pedro vio el milagro, él cayó postrado, él cayó rendido. Eso quiere el Señor de nosotros: rendición, humillación, que hay un quebrantamiento genuino en nuestros corazones, que nosotros nos despojemos de todo argumento que haya en cada una de nuestras mentes en esta hora sea derribado en el nombre de Jesús. Toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Cristo, nosotros hoy lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, y nosotros reconocemos que llegaremos a nuestro destino profético. No importa por lo que tengamos que atravesar, pero sabemos que Él va a estar ahí. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos que aunque nosotros flaqueemos, aunque nosotros seamos débiles, Él nos fortalece, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su gracia, se trata de lo que Él ha destinado con cada uno de nosotros. Jesús en esa mañana le demostró a Pedro el milagro, pero ese milagro se lo demostró fue para que él descubriera cuál era su propósito. No era para que él continuara en la pesca, sino para que él descubriera cuál era su propósito, porque él había recibido un legado de su padre terrenal, que era ser un pescador de hombre. En lo natural, Pedro era un pescador de peces, pero el Señor Jesucristo le estaba demostrando su propósito en lo espiritual. Él lo estaba mostrando cuál era el propósito que tenía el Padre con él. Y en lo natural era un pescador de peces, pero en lo espiritual era un pescador de hombre. Y tú y yo, hoy el Señor nos llama a ser pescadores de hombre. No importa cuál sea tu legado, no importa qué es lo que te hayan dicho allá afuera, hoy el Señor te entrega un legado, y ese legado es que nosotros tenemos que ser pescadores de hombre. Donde quiera que nosotros vayamos, nosotros debemos exaltar su nombre. Usted tiene que hablar de quién es Jesús, de lo que ha hecho Jesús en su vida, porque eso es lo que va a traer a otras personas a los pies de Cristo. Es lo que Él ha hecho en tu vida. Muchas veces, agobiamos a las personas con mucha lectura, con cosas que quizás ellos no comprenden. Háblale, predícale a la gente con lo que Él ha hecho en tu vida. Eso es más que evidencia para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos traer multitudes a sus pies. Hay allá afuera muchas personas que necesitan de Jesús, que quisieran estar en este lugar, que quisieran estar escuchando una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que renueve su fuerza, una palabra que le dé esperanza, pero no tienen quien le dé esa palabra. Y hemos sido nosotros los llamados, hemos sido nosotros los escogidos a llevar esa palabra donde quiera que tú y yo estemos. Si tú no puedes salir, a los que tienes a tu alrededor, pero siempre vamos a conseguir una persona que esté sedienta de Jesús, que necesite conocer de su verdad. Nosotros no nos podemos quedar con todo lo que el Señor nos ha entregado. Nosotros tenemos que vaciarnos para que Él siga llenando cada día nuestras vidas, para que nos siga llenando, pero no nos podemos seguir llenando de conocimiento y quedarnos con ese conocimiento. Ese conocimiento tiene que ser vaciado en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ese conocimiento tenemos que llevarlo a todo aquel que está necesitado. Ese es nuestro llamado en esta mañana. Todo lo que Dios hace tiene un propósito más elevado que nuestras necesidades, que nuestras tristezas, que nuestro dolor, pero nosotros nos enfocamos allí, aún y cuando nosotros hemos visto el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, porque cada situación te va llevando a un nivel mayor. Nosotros, cada uno, hemos afrontado situaciones difíciles, pero de cada situación Dios te ha sacado con bien. Dios te ha llevado a puerto seguro. Tú no vas a naufragar, porque Él te lleva a puerto seguro en esta mañana. Jesús les llena las redes nuevamente.
nuevamente, pero la primera vez Él la llena para que Pedro descubriera cuál era su propósito, y la segunda vez Él la llena para que Él volviera al llamado. ¿Cuántos en alguna oportunidad hemos soltado el llamado que Dios nos ha dado? Pero en esta mañana el Señor nos dice: hoy vuelves al llamado. Hoy te doy la fuerza, hoy te doy mi mano para que te apoyes, hoy te sostengo, hoy te llevo en mis brazos. Hoy el Espíritu Santo nos abraza y ese fuego comienza a arder en nuestros corazones. Esa fe se aviva, esa fe se fortalece, y con esa fe fortalecida tú y yo vamos a avanzar. Hay personas en este lugar que piensan que sus mejores días ya pasaron, que quedaron atrás, que ya perdieron la oportunidad, que se quedaron sin fuerzas, que ya no tienen tiempo, que están muy viejos. Pero Dios nos dice: si lo haces en tus fuerzas, te vas a cansar, pero si lo haces confiando, otra vez verás mi gloria en tu vida. Cuando hacemos las cosas declarando la palabra de Dios, lo que tú necesitas y lo que tú deseas, tú no vas a tener que ir a buscarlo, porque eso va a comenzar a buscarte a ti. Tú no vas a ir detrás de las bendiciones, sino que las bendiciones te van a perseguir a ti, sino que las bendiciones te van a alcanzar a ti. Tú vas a llegar a donde Dios dijo que vas a llegar, a donde Dios destinó que tú vas a llegar. No importa lo que el enemigo diga, no importa lo que te digan allá afuera, no importa lo que haya en tu mente, tú comienzas a derribar toda fortaleza y todo argumento que se levanta en tu mente. Tú y yo tenemos las armas, el Señor nos ha entregado las armas, y la principal arma es la palabra de Dios. Esto no solamente es un libro, esto es nuestra espada, es nuestra arma de defensa. Pero si nosotros no conocemos esa arma, ¿cómo usted se va a defender? Usted y yo hemos sido llamados a conocer la palabra del Señor. Nosotros, si queremos una palabra del Señor, si queremos que el Señor nos hable, vamos a su palabra. Él nos habla todos los días. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un pensamiento, nos habla a través de personas, pero nosotros nos encontramos distraídos. El Señor quiere que volvamos a ese primer amor. Hemos dejado el primer amor, nos hemos vuelto a nuestros afanes, a nuestras necesidades, y eso nos ha sacado del propósito. Eso nos está distrayendo. En este tiempo hay demasiadas situaciones a nivel general, más las personales que cada uno de nosotros tenemos, y por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos cada día en la palabra, porque somos bombardeados. Pero si usted se mantiene firme en la roca, usted va a vencer, porque su roca es Cristo Jesús, y Él no se mueve. Él no es sombra de variación, Él no cambia, Él no muda, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mire, esos mismos peces que una vez huyeron de la red de Pedro, esos mismos peces, con una palabra de Jesús se activó la ley de la atracción. Y así como Dios lo hizo con Pedro en el pasado, hoy lo va a hacer contigo. Así que lanza tu red, pero creyendo y confiando que aunque tú hoy no estés viendo lo que quieres ver, tú lo verás, porque el Señor lo ha declarado, porque el Señor te lo ha dicho, y tú tienes que confiar en lo que Él nos ha dicho, aunque tú hoy no lo veas. Así como pasó con Elías cuando mandó al criado a que subiera, cuando él predijo la lluvia, ¿verdad? Y él mandó al criado, ¿cuántas veces? 7 veces. Y él decía: no veo nada. Pero en Elías había una convicción de que la lluvia venía. Así tenemos que ser nosotros.
Nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor, aunque nosotros no veamos, aunque veamos todo lo contrario. Si Él te entregó una promesa, Él lo hará. Si Él te dijo que lo haría, es porque Él lo va a hacer otra vez. Dios le ha dado orden a los peces que vengan a ti. ¿Cuáles peces? Los peces de las oportunidades, los peces de esas casas que estás esperando, los peces de los documentos, los peces de tu empresa, los peces de tu emprendimiento, los peces de tu trabajo, los peces de la restauración espiritual, los peces de tu restauración familiar. Hoy el Señor ha dado una orden. Hoy Él lo hace otra vez en tu vida. Puede ponerse de pie.